Vamos a terminar de modelar entonces el vaso de leche, construyendo la leche que se encuentra en el interior del vaso. Para eso vamos a desactivar temporalmente el algoritmo de subdivisiones. Y voy a dar clic derecho sobre el objeto y devolver el Shade Flat para que podamos ver cada uno de los polígonos o de las caras de los polígonos con las cuales estamos trabajando. Similar a como lo hicimos con la botella de leche, entonces vamos a duplicar el objeto para utilizar los polígonos internos como base para el líquido. Teniendo el objeto seleccionado, entonces presionamos Shift y D y tendremos la copia. Recuerden que en este caso tendremos una copia libre sobre el espacio. Para eliminar esa espacialidad que nos permite la herramienta, presionamos Escape y tendremos la copia exacta nuevamente en la misma posición del objeto. Y aquí tendríamos nuestra copia ya en la colección o en la organización de la escena. Podemos ver los dos objetos aparte. Vamos a empezar a organizar nuevamente este tipo de objetos mixtos o compuestos. Así que voy a crear una nueva colección, New Collection. Y vamos a decirle que este es el Glass o el Milk Glass. Donde este primero será el Glass y esta copia será el Milk. Seleccionamos los dos objetos y los organizamos en la nueva agrupación de objetos. Voy a esconder el Glass y nos vamos a centrar en el Milk, que sería el objeto que tenemos en este momento. Presiono Tab para ir al Edit Mode y de igual manera lo primero que vamos a hacer es como identificar hasta dónde o en qué nivel queremos que vaya el líquido interno y eliminar los polígonos que no nos sirven o que sobran en este caso para construir la forma que requerimos. Voy a seleccionar entonces la herramienta de polígonos, el X-Ray, y en la parte superior voy a hacer un barrido para borrar todas las caras de la parte superior, exceptuando obviamente las caras internas. Con eso entonces podríamos tener una separación. Recuerden, acá tenemos una separación entre los dos elementos. Si selecciono uno de los polígonos y presiono A, tendríamos la selección completa. Y si utilizamos uno de los polígonos externos y empezamos a presionar Control más, recuerden que lo que tenemos es Shrink y Grow, que nos permitiría empezar a seleccionar los diferentes polígonos que conforman las partes. Cuando tenemos toda la selección de los polígonos que necesitamos borrar, Delete y Faces. Nos quedamos entonces con las caras internas, pero recuerden que estas caras internas no están orientadas de acuerdo a como lo requerimos. En este caso la orientación está sobre las caras internas, la normal de los polígonos, mientras que necesitamos es que estén hacia afuera. Vamos a ir al menú del Overlays y activamos la opción del Face Orientation. Y ya con esta visualización del color lo podemos ver claramente. Las caras azules están adentro, pero el lado visible lo necesitamos afuera, donde tenemos el lado rojo. Pero esto lo hacemos de manera simple. Recuerden, seleccionamos algún polígono. En este caso presionamos la tecla A para seleccionar todos. Vamos al menú de Mesh, Normals y simplemente le decimos Flip. Y con eso tendríamos las caras ya como las necesitamos. Desactivamos el Face Orientation y empezamos a construir lo que nos hace falta. Voy a cambiar a la herramienta de selección de Edges y voy a seleccionar este anillo en la parte superior y vamos a empezar a construir los polígonos que nos hacen falta de manera interactiva. Para eso entonces voy a presionar la tecla E. Recuerden que con E tendríamos una extrusión. Voy a presionar Escape. Cuando presiono Escape, recuerden, aquí tenemos los parámetros de la extrusión que se acaba de hacer, pero esa extrusión, recuerden, está en la misma posición del loop que teníamos seleccionado y no tiene ningún grosor ni ninguna dimensión, por eso tenemos acá 0, 0, 0, pero existe. Así que con esta selección presionamos la tecla S de escala y simplemente hacemos la incisión o hacemos que ese polígono tenga una dimensión hacia el lado que requerimos. Construimos entonces esta primera serie de segmentos o nuevos segmentos. Doy clic, construimos la segunda extrusión, entonces nuevamente E, Escape, Escala y construimos el segundo. Y para el tercero, recuerden, simplemente clic derecho y la opción de New Face from Polygons, que en este caso podría ser simplemente dar clic sobre la F.
Con eso tendríamos el polígono faltante. Construimos la topología que nos hace falta, así que vamos a seleccionar la herramienta del knife, que sería la letra K, y empezamos a hacer los cortes que necesitamos. Recuerden, siempre es buena idea, aunque la herramienta del knife es bastante precisa en la selección de los distintos elementos, no está de más tener el snap con la opción de los vértices seleccionado. Hacemos los cortes y vamos construyendo la topología que necesitamos para terminar este polígono o cara en la parte superior de la leche. Enter para aceptar y ya está. Recuerden, para hacer ese pequeño detalle sobre los líquidos que tienen la particularidad, ese pequeño arco hacia los bordes o hacia el contenedor y esta pequeña protuberancia que se forma en el centro. Vamos a seleccionar entonces los polígonos que corresponden y los vamos a desplazar para terminar de construir el detalle que necesitamos. Como en este caso sabemos que vamos a moverlos sobre el eje Z, entonces voy a presionar G para mover. Tenemos cuidado con este tipo de movimientos. Presionamos Z explícitamente para que se mueva explícitamente sobre el eje Z y lo ubicamos donde requerimos para tener ambos detalles, tanto el interno como el externo, de las formas que tenemos allí. Damos clic para aceptar y ya tenemos la estructura general que necesitamos. Lo único que tendríamos que entrar a hacer es añadir algún nivel de detalle si se requiere. Si activamos en este momento el algoritmo de subdivisiones, noten que en la parte superior lo que perdemos es esa cualidad dura que necesitamos o que requerimos, porque es como se comporta el líquido. El líquido, recuerden, va a estar intentando tomar la forma del contenedor y con esta pequeña curva pues se está perdiendo ese detalle. Vamos a utilizar entonces un loop. Le damos control R, clic y lo ubicamos en la parte superior, incluso muy pegado, para recuperar el detalle que necesitamos. Esto es suficiente para lo que requerimos, así que voy a ir al modo de objeto, presiono Tab. Allí ya lo tenemos, damos clic derecho, presionamos el Shade Smooth con el objeto seleccionado y tendríamos ya nuestro objeto o la leche correspondiente que queríamos hacer. Visualizamos el glass y con eso tendríamos terminado nuestro objeto. Recuerden que la altura depende de donde ustedes quieran que esté a la altura del objeto. Por ahora la voy a dejar así, pero seguramente más adelante decida cortarla en algún punto particular. De manera que veamos no el vaso totalmente lleno, sino ya un vaso que ha sido utilizado. Con nuestra nueva versión, entonces voy a ir al menú de File, Save As, y guardamos nuestra segunda versión. Utilizo el incremento y Save As. En el siguiente módulo vamos a construir entonces la lámpara de aceite. Tendremos varias formas y unos nuevos métodos de construcción de objetos que nos van a servir para construir formas más intrincadas en algunos casos y formas o curvaturas más complejas en otros.